Hola, bienvenidos nuevamente a uno más de los videos de comunicación en las ciencias y en las ingenierías de la división de CBI de la UAMI. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que son las relaciones directamente proporcionales. Para ello vamos a hacer algunas gráficas y a discutirlas para ver si podemos comprender muy bien el concepto de variación directamente proporcional. Por favor, ten a la mano un cuaderno, un papel cuadriculado o si tienes ahí una hoja de papel milimétrico. Lo primero que te voy a pedir es que traces un par de gráficas en un mismo plano de los datos que se encuentran en esta tabla. Tu gráfica debe contener a las variables tiempo en horas, que es la primera columna de esta tabla, y distancia en kilómetros. Obviamente tendremos dos gráficas, una para la distancia del auto 1 y una segunda para la distancia del auto 2, pero ambas gráficas estarán en el mismo plano D versus T. Por favor, pausa el video y haz las gráficas. Tus gráficas deben parecerse a las que están aquí en esta imagen. En color naranja está graficado los datos de distancia versus tiempo para el auto 2 y en color azul están graficadas los datos de la distancia versus el tiempo para el auto 1. Observa que ambas son líneas rectas y que de hecho tienen la misma inclinación. Tienen en común estas gráficas que tienen la misma pendiente. Pero fíjate en algo muy importante, una diferencia muy importante entre estas dos gráficas. Y eso es la intersección con el eje de las ordenadas, eso que llamamos la ordenada al origen. En el caso del auto azul, esa intersección es 0. Esto es, para el auto azul, la gráfica comienza en el origen, 0,0. Y eso no es así para el auto naranja. El auto naranja comienza con un valor de y, con un valor de la distancia, que es la variable dependiente, distinto de 0. Pues entonces esa es una diferencia entre los datos para el auto 1 y los datos para el auto 2. Estas dos gráficas tienen la misma inclinación, pero cortan al eje de la distancia, que corresponde al eje de las ordenadas, en un valor distinto. Ahora te pido que completes esta tabla. Fíjate que lo que tienes que completar es la razón d sobre t para el auto 1 y la razón d sobre t para el auto 2. Por favor, ubica las unidades de esta razón que vas a calcular para cada pareja de datos. Para cada pareja de datos, tanto del auto 1 como del auto 2. Nuevamente pausa el video y por favor completa la tabla. Pues debiste haber obtenido los valores como los que están reportados ahora en la tabla completa. Fíjate cómo son los valores d sobre t para el auto 1. Los valores d sobre t son los mismos para cada una de las parejas de datos, distancia y tiempo. Para estas 5 parejas de datos, distancia sobre tiempo, la razón d sobre t es un número constante, no cambia. En este caso, la razón vale 100. Pero para el auto 2, esa razón d sobre t, fíjate cómo
tiene valores que cambian. No hay un valor único para la razón d sobre t del auto 2. Entonces, la respuesta a la pregunta 3, ¿cómo es el cociente d sobre t en cada caso? Pues en el caso del auto 1, esa razón es una constante. D del auto 1 sobre t es igual a una constante. Pero d del auto 2 sobre t no es igual a una constante. ¿En cuál de los dos casos existe una relación directamente proporcional entre las variables d y t? Pues lo que nos indica tanto la gráfica que hicimos con anterioridad como esta razón constante de las variables d y t es que en el caso 1, el auto 1 guardan las variables d y t guardan una relación directamente proporcional, porque d sobre t es un valor constante. Y esa es la característica de una relación entre dos variables, una relación directamente proporcional. Veamos otro ejemplo diferente. Ahora vamos a graficar la temperatura como una función de la presión para un sistema gaseoso con los datos de la tabla que tenemos aquí. Fíjate que tenemos la variable independiente, que es la presión, y la variable dependiente, que es la temperatura. La diferencia entre las columnas 2 y 3 son las unidades. En la columna 2 tenemos a la temperatura en Kelvin, mientras que en la columna 3 tenemos a la temperatura en grados centígrados. Nuevamente pausa el video y por favor realiza la gráfica. No se te olviden todos los elementos que debe de contener una gráfica y trata de hacer la escala de tal forma que puedas meter ambas gráficas en un solo plano T versus P. Pausa el video y haz tus gráficas. Las gráficas que obtuviste deben parecerse a las que están en esta figura. En azul tenemos las temperaturas como una función de la presión cuando las temperaturas se expresan en Kelvin. Y en naranja tenemos a las temperaturas como una función de la presión cuando esas mismas temperaturas se expresan en grados centígrados. Por favor, ve nuevamente y compara estas dos gráficas. Ambas tienen la misma inclinación, pero difieren de su intersección con el eje de las ordenadas, que en este caso es el eje de las temperaturas. La recta que corresponde a la temperatura en Kelvin intersecta al eje de las Y, al eje de las temperaturas, al eje de las ordenadas, exactamente en 0, mientras que la recta que representa los datos graficados en grados centígrados no intersecta el eje de las Y en 0, sino que lo intersecta en un valor negativo. Ahora nuevamente, por favor, completa esta tabla. Y trata de responder ahora tú a la pregunta 6 antes de regresar al video. Por favor, pausa el video y completa la tabla y responde a las preguntas. Bueno, pues tu tabla debe de tener unos datos como los que se encuentran aquí. ¿Qué respondiste a la pregunta 6? ¿Cómo es el cociente T sobre P en cada caso? ¿Cómo es el cociente T sobre P cuando la temperatura está en Kelvin? Pues muy bien, el cociente T sobre P es un valor constante. T expresado en Kelvin sobre la presión es una razón con un valor constante. Pero no es así cuando la temperatura se encuentra en grados centígrados. Observa que T en grados centígrados sobre la presión
no es una constante. Esta razón cambia de punto a punto. Y con lo que ya hemos visto, espero que hayas podido responder que en el caso de la temperatura expresada en Kelvin, la razón T sobre P es una constante y por lo tanto entre esas dos variables existe una relación directamente proporcional. Si y solo si la temperatura está expresada en Kelvin. No sucede lo mismo cuando la temperatura está expresada en grados centígrados. Lo que entonces quiero que te lleves a casa es que para una relación directamente proporcional, sea Y la variable dependiente y sea X la variable independiente. Cuando entre Y y X existe una relación directamente proporcional, podemos escribir una ecuación que es de este tipo, en donde K es una constante. De tal forma que, fíjate, si yo duplico X, la variable dependiente se duplica. Si yo divido X a la mitad, la variable dependiente también se divide a la mitad. Estas son las características de las relaciones directamente proporcionales. Los ejemplos que vimos fueron la distancia sobre el tiempo es una constante, pero fíjate bien en las condiciones iniciales de esos dos automóviles. Y el otro ejemplo que trabajamos fue la temperatura expresada en Kelvin sobre la presión del sistema también es una constante. Esto quiere decir que entre la temperatura y la presión, cuando la temperatura está expresada en Kelvin, existe una relación directamente proporcional. Muchas gracias. Hay que practicar mucho con las relaciones directamente proporcionales y sus gráficas. Hasta la próxima.